El naturalismo es un estilo artístico y sobre todo literario basado en la reproducción de la realidad con una objetividad perfecta y documental en todos sus aspectos, desde lo más sublime hasta lo más vulgar. Desde Francia el naturalismo se extendió a toda Europa en el transcurso de 20 años, adaptándose a las distintas literaturas nacionales. El naturalismo representa al ser humano sin albedrío, determinado por una herencia genética y el medio en que vive. El máximo representante, impulsor y teorizador fue el periodista Émile Zola, que expulsó la teoría en un prólogo de su novela y sobre todo en Roma experimental en 1880. El naturalismo es un movimiento ocurrido a mediados del siglo XIX. El periodo en el que destacaron fue una época inestable. En Europa, distintos movimientos revolucionarios lograron la erradicación del absolutismo y en algunos países el triunfo de la burguesía como clase dominante. En España, la situación política fue muy inestable. En 1868 tuvo lugar la revolución liberal llamada La Gloriosa, que supuso el destronamiento de la reina Isabel II. Más tarde se proclamó la Primera República y en el espacio de un año hubo 4 presidentes. En cuanto a la sociedad, 2 grupos sociales eran los más influyentes. La burguesía capitalista estaba formada por grandes empresarios y terratenientes. En ese momento se consolida políticamente y se vuelve conservadora. El naturalista presenta al ser humano sin albedrío, determinado por la herencia genética y el medio en el que vive. En él influyen el positivismo de Augusto Comte, que no valora que no se puede ser objeto de experiencia, el utilitarismo de Bentham y Stuart Mill, que juzga todo en función de su utilidad, y el evolucionismo físico de Darwin y de Herbert, que niega la espiritualidad del hombre al negar la intervención divina, y el materialismo histórico de Marx y Engels. En la mayoría de los escritos lo que se intenta es reflejar que la condición humana está mediatizada por 3 factores, como lo son la herencia genética, las tareas sociales y el entorno social y material en el que se desarrolla e inserta el individuo. Esto es lo que se conoce en filosofía como determinismo. Bueno, ahorita vamos a ver los aportes que ha hecho el naturalismo a la literatura. Se resumen en el estudio del temperamento y las modificaciones profundas del organismo bajo la presión del medio y las circunstancias. Vamos a ver un poco lo que es lo antitético al espiritualismo y al optimismo ideológico de la cultura romántica. En el naturalismo se subraya la dependencia que el hombre tiene hacia las condiciones ambientales y este denuncia los límites concretos de su personalidad ética. Se desplaza toda la atención no tanto hacia la naturaleza, sino a un pesimismo opuesto al optimismo ilustrado, como hacia la sociedad entendida como un mecanismo de atropello y embrutecimiento hacia el individuo. Es fundamental la hipótesis de la enfermedad y el mal como un producto del deterioro y la distorsión de las estructuras sociales. En el naturalismo se niegan también los principios estéticos tradicionales para proponer una revolucionaria equiparación entre lo que es lo bello y lo feo. Se reivindica lo que la gran literatura aristocrática y burguesa habían rechazado durante siglos. Ahorita vamos a ver la conclusión. En el naturalismo, desde el punto de vista totalitario, filosófico, o puede ser amplio, dependiendo de la palabra, la ideología de la sociedad centrada en la naturaleza y administrada por los hombres y las mujeres han bajado del pedestal de la especie. Es la sociedad en la que sus individuos se reconocen funcionalmente, naturales y solidarios, con las demás especies y toda la naturaleza en general. Es o debería ser también llamada la sociedad de la sabiduría.